Buenas tardes. En el día de hoy vamos a hablar de la inflación mundial, que en este momento está azotando a toda la economía del planeta. En principio, podríamos decir que las causas que están reflejando esta inflación galopante que hay en el mundo y que está afectando precisamente a la gran mayoría de la población mundial son básicamente 4 o 5. La primera causa es evidentemente la guerra que hay entre Ucrania y Rusia, que ocasiona una serie de factores de aumento a las materias primas y a los productos básicos más importantes de la cadena alimenticia de la población. Entonces, ¿por qué? Porque Rusia y Ucrania son dos países fundamentales en la economía mundial. Tanto la parte de Ucrania, que tiene unos productos básicos que son esenciales para la dieta, como por ejemplo, en el caso de él, tiene un componente, el aceite de girasol, el maíz y el trigo, que son elementos básicos y que esa exportación que en este momento está paralizada en Ucrania afecta a la gran mayoría de la población mundial. Y preferentemente al caso de la Unión Europea, que está afectada enormemente en su economía. Por ejemplo, el Reino Unido, que a pesar de que no forma parte de la Unión Europea, está en Europa. El Reino Unido tiene una inflación en este momento del 9,1%. Es la inflación más grande que ha habido en 40 años. Y si nosotros hacemos un análisis de que prácticamente la economía se venía moviendo a un ritmo, la inflación se venía moviendo a un ritmo de 2%, y que en este momento de 2% como promedio mundial de las economías más desarrolladas, y que en este momento tenemos en el caso de los Estados Unidos, que acaba de cerrar en el mes de mayo un 8,6% de inflación. Eso representa básicamente más de 325% de incremento en los últimos 3 años. Y eso afecta enormemente porque la economía norteamericana es un motor de la economía mundial conjuntamente con China y algunos países de Europa. Entonces, al ser afectado, además de que la economía de los Estados Unidos, por tener la reserva la moneda de mayor valor en cuanto a reserva del sistema financiero, afecta enormemente a la inflación en escala mundial. Entonces, una economía o una inflación que se venía manejando a un nivel de 2% y que en este momento es de 8,5% o 8,6%, que fue la del mes de mayo, es un incremento en los últimos 3 años de más de 300%. Y es un golpe verdaderamente fuerte que tiene la economía norteamericana, que registró en el primer trimestre del año 2022 una contracción de 0,4%. Entonces, indudablemente que todas esas economías que se venían manejando con esa inflación pequeña están afectadas enormemente por los costos que ha impulsado la guerra entre Ucrania y Rusia, no solamente por la guerra de carácter material, sino por esa guerra híbrida que hay de carácter comercial y de carácter de información, puesto de que es producto de una serie de sanciones que los Estados Unidos y la Unión Europea le han aplicado a Rusia y produce este efecto restrictivo sobre todas las economías mundiales. Entonces, ahí vemos incluso el caso también Estados Unidos tiene históricamente en este momento una inflación en los últimos 40 años de mayor cuantía. Entonces, otra segunda causa es precisamente porque el mundo viene de una post-pandemia.
que yo diría que esa pospandemia todavía no hemos llegado, porque siempre se produce, es una cuestión de cambios bruscos que hay en esa pandemia que ajusta, y por las mutaciones entonces se produce precisamente ese cambio, y la pandemia todavía no ha llegado a su fase final. Pero ¿qué pasó? Que cuando la pandemia fue reduciéndose, se incrementó el consumo mundial y produce precisamente un aumento o un ajuste de los precios. Y es lo que ha hecho que también esta parte, que ya se venía ajustando, pero producto de la guerra entre Ucrania y Rusia, fue nuevamente impactando a la inflación. Entonces, otra causa que se maneja es precisamente el confinamiento que ha habido en en China, con respecto a las ciudades que han sido realmente una situación de aislamiento que se ha generado en ciudades como Shanghái, que son ciudades importantes para la economía del mundo y para el comercio y para su crecimiento mundial, que ha afectado también en la economía y en la inflación, produciendo precisamente escasez en muchas materias, en muchos productos, y justamente la escasez también produce un incremento verdaderamente importante y notorio de la inflación. Y así tenemos muchas otras cosas que impactan enormemente sobre este caso. Entonces, es vital. El caso, por ejemplo, de América Latina, ahí tenemos que, por ejemplo, México tiene ahorita una inflación de 7,72%. Está considerada la inflación más grande de los últimos 20 años. En México está afectado. Y por supuesto Venezuela también tiene una afectación de más de 4 o 5 años, e incluso es la economía, o es el país que tiene el mayor crecimiento de inflación en el mundo, pero que en los últimos meses ha ido reduciendo su inflación, y a pesar de que es la inflación más grande del planeta, se podría decir que dentro de los grandes crecimientos que han habido en el último año, Venezuela más bien ha tenido un cierto decrecimiento de la inflación, pero que en el último mes pareciera ser que va a tener un incremento tanto intermensual como interanual. Quiere decir esto que vamos a seguir afectados. Los expertos en inflación, los expertos en la economía, pronostican que esta inflación podría incluso llegar hasta el año 2024. Quiere decir que lo que tenemos enfrente, la población mundial, es un problema básico, un problema tremendo sobre la inflación, y que nos va a afectar enormemente en nuestros bolsillos. Entonces consideramos que es importante que en el caso venezolano, tenemos ya, yo había dicho en programas anteriores, que si Venezuela cerraba con una inflación de menos de una inflación de 60, 70, 80%, entonces podríamos decir que incluso Venezuela hizo un avance bastante importante en ese sentido, por tener una inflación que hace en el año 2018, en el año 2019, podríamos decir que era una inflación de varios millones porcentualmente de incremento. Entonces, esa inflación que ha venido reduciéndose, sería importante que estuviera por menos de 3 dígitos en la interanual. Es decir, que cerrara con aproximadamente 65-70%. Podríamos decir que ya la tenemos en este momento, a mitad de año, podría estar cercano al 60%. Entonces, quiere decir esto que hay que hacer un esfuerzo verdaderamente coherente, un esfuerzo bastante importante para que la economía venezolana se pueda decir en todo el año 2022 pueda tener un buen comportamiento en relación con precisamente todo lo que está aconteciendo a nivel mundial en la economía
y en la inflación. Muchas gracias por escucharme y estamos pendientes para próximos programas.